pensáramos en tantas cosas que nosotros hemos visto a lo largo de la historia y que quizás creíamos que era un último tiempo. En la misma palabra de Dios se nos habla de situaciones en las que los mismos apóstoles pensaban que era el último tiempo. ¿Pero qué es el último tiempo para mí? Podemos plantearnos, mi último tiempo es a lo mejor cuando yo me muera. Cuando yo me muero es el último tiempo aquí y ya voy a estar con el Señor por la eternidad. Pero cuando pensamos en los últimos tiempos, estamos pensando en esa época más cercana a la venida del Señor Jesús. Estamos pensando en una forma de vivir porque el Señor Jesús ya nos ha dicho que Él viene y que su venida está cerca. Pero muchas veces nos olvidamos de ello, que en realidad estamos en los últimos tiempos. Y que estamos en los últimos tiempos no me autoriza a decir que dentro de 3 días, justo a la hora tal, minuto tal, viene el Señor Jesús. Porque el Señor vendrá como un ladrón en la noche. No sabemos la hora, no sabremos el momento, pero aparecerá. Y sabemos que su venida es real. Pero lo que sí debemos de entender es que el Señor Jesús, como vamos a ver en la palabra, nos ha manifestado que ya estamos en los últimos tiempos. Pero nosotros vivimos buscando, pues, como una especie de Edén aquí en la tierra. En tiempo de Adán y Eva, todo era perfecto, todo era bueno. Se acabó una etapa también. Ahí hubo un último tiempo, porque no se pudo continuar en ello y tuvieron que cambiar las cosas y abrir una etapa totalmente distinta. Pero desde entonces parece que el ser humano quiere abrirse un nuevo Edén en la tierra. Y buscamos, cambiamos de cosas, innovamos, pero al final vemos que la historia se repite. En la época prehistórica se llegó a inventar la rueda. Esa era la globalización de la época, porque con la rueda se podía ir a muchas partes. Se ponían ahí a los animales que tiraban. Podían decir, bueno, qué diferencia, ¿no? Podemos alcanzar hasta la tribu de más allá. Ahora en un avión podemos irnos a cualquier otro sitio. O por medio de internet podemos llegar a todo el mundo en un momento dado. Y algunos dicen, eso es prueba de que el Señor está cerca. Pero vamos repitiendo cosas. Vamos cambiando costumbres, las modas, pero luego vuelven a repetirse de una manera u otra, alcanzando siempre un más allá e intentar cubrir más lo que es la amplitud de la tierra. Pero hay una cuestión que constantemente está ahí y que es lo que no cambia. Cambiamos cosas que nos mueven de una manera u otra, nos hacen comunicarnos, cambiamos incluso la moda, porque, no sé, hace 30 años no vestíamos igual que ahora, ¿o sí? Aunque depende, yo me acuerdo que cuando yo llevaba unos pantalones de 30 años, llevaban de pata de elefante. No sé si habéis oído hablar de eso. O de campana, que le llamaban también, que eran unos pantalones anchísimos por tipo de Elvis Presley o algo así. Pero luego se pone de moda otra vez. Es decir, las cosas se repiten y luego se pone de moda, porque claro, como que no hay ya más imaginación y se vuelve a lo mismo y se vuelve a cambiar. Y a veces decimos que hay problemas intergeneracionales, porque decimos, no, es que los jóvenes tienen la idea de hacer esto, eso a mí no me gusta. Y se nos olvida que cuando nosotros éramos jóvenes teníamos otras ideas diferentes que tampoco le gustaban a las otras generaciones. Pero al final volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, porque el problema es que aunque cambiemos cosas, el hombre sigue siendo el mismo y sigue teniendo la misma necesidad. Y Dios lo que quiere hacer es cambiar al hombre, pero el hombre lo que está empañado es en cambiar las cosas y no dejar que Dios cambie sus vidas. ¿Y por qué digo esto? Porque en la historia de la humanidad vemos que los últimos tiempos tienen que ver con la misericordia de Dios. Si hemos pasado una generación y otra, y unos últimos tiempos en una etapa y en otra, es por la misericordia de Dios. Porque Dios sigue dándonos oportunidades.
Y tristemente vemos que la historia sin Dios que nos muestra Sedequías en aquel último tiempo que le tocó vivir, es una historia que no es deseable cuando Dios no forma parte de nosotros. El pasaje que hemos leído en 2 de Crónicas 36, 11 al 16, nos está hablando de cómo el hombre sin Dios vuelve constantemente a aquello que le rompe, aquello que le distorsiona, aquello que no deseamos, aquello que no queremos, y volvemos a ello. En tiempo de Sedequías había un pueblo que era el pueblo de Israel, que ya había visto miserias con sus propios vecinos por desobediencia a Dios, y resulta que entra en una etapa muy triste. Había un emperador que era Nabucodonosor. Y Sedequías fue un rey puesto por Nabucodonosor. Hasta entonces los reyes tenían una influencia de Egipto. Ahí estaba Joacim, que dice la escritura que hizo lo malo delante de Dios, o Joaquín, que hizo lo malo delante de Dios, y luego llega Sedequías. Sedequías era un joven que reinó 11 años y que lo puso Nabucodonosor. Después de un tiempo, Nabucodonosor tenía un gran imperio, ya hizo diferentes incursiones en la tierra de Israel, estaba pasando dificultades aquella tierra, aquel pueblo, y pone a Sedequías. Pero Sedequías no se fiaba de Nabucodonosor tampoco. Dice, yo me vuelvo con Egipto, y lo traiciona. Y vemos a Jeremías, al profeta Jeremías, que le está hablando, y le está diciendo, y le está haciendo ver, Jeremías, busca a Dios en medio de todo eso, porque vienen tiempos difíciles, tiempos complicados, y no es en tu rebeldía, no es en tu poder, no es en lo que tú te crees por ti mismo que van a salir las cosas bien, no es porque hagas alianza con Egipto. Ahora va a tocar un tiempo complicado y te va a tocar entrar en cautiverio, en tiempo de Nabucodonosor. Acéptalo. Pero Sedequías, que fue el último rey de Israel, no quiso obedecer a Dios. No quiso abrir sus oídos al profeta Jeremías. Se burlaban de los profetas, hacían lo que ellos querían. Y se vuelve a repetir la historia. Empieza a ir todo fatal. Había hambre, había dificultad. Nos dice lo que hemos leído, y Jeremías en el capítulo 52, 1 al 7, se nos dice que se hizo como una especie de grieta en el muro, y cuando vieron que Nabucodonosor vio que habían hecho alianza con Egipto, que lo estaban traicionando, iba en busca de ellos, cuando venían los problemas, ¿sabéis qué es lo que hizo Sedequías? Por esa apertura que se hizo en el muro, a escondidas, se fue. Y con él, los capitanes, los más pudientes, se escaparon. Mirad, hay muchas veces personas que están dispuestas a hacer lo que quieren. Y cuando vienen los problemas y las consecuencias de hacer lo que quieren, no están dispuestos a asumir eso, sino que por una rendija se escapan. Y ahí os quedáis. Porque no hay una integridad. Porque no hay un deseo de buscar a Dios. Y muchas veces cuando uno busca a Dios y empieza a vivir lo que Dios quiere, hay personas que se van por las rendijas. Porque no quieren obedecer a Dios. Porque quieren seguir haciendo lo suyo. Es que yo no quiero entrar un tiempo ahora bajo Nabucodonosor, yo quiero seguir siendo importante, se rechaza a Dios. Mirad, cuando se rechaza a Dios hay consecuencias negativas. Cuando se rechaza a Dios hay consecuencias nefastas. ¿Sabéis qué le pasó a Sedequías? Perdió a toda su familia. Pero no solamente eso, vio a su pueblo hundirse. Pero no solamente eso, sino que después de ver su pueblo hundirse ya no pudo ver más. Porque le sacaron incluso los ojos y se lo llevaron cautivo a la cárcel, sin vista, hasta que murió.
El rechazo a Dios al final se manifiesta de una manera u otra. Es necesario vivir los tiempos complicados en la dirección de Dios. Los últimos tiempos son para vivirlos en la dirección de Dios. Y no creáis que simplemente, o no creamos que es el tiempo simplemente para edificar lo que yo quiero, para poner mis palacios de la mejor manera y enfocar ahí todo olvidándome de Dios. Es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de darle prioridad a Dios. El tiempo de la pandemia, muchos dicen, bueno, esto es una señal de que estamos en los últimos tiempos. Pero es que han habido ya muchas señales de que estamos en los últimos tiempos. Y este es el tiempo de buscar a Dios. Pero cuando le rechazamos, las consecuencias vienen. 70 años tuvieron que pasar de cautiverio. 70 años forzosos, pero 70 años en los que tuvieron que aprender a buscar a Dios para que Dios les liberara y les restaurara. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo consecuencias. Querían hacer las cosas a su manera. Eso les distanció de Dios e hizo que esos tiempos tuvieran que cerrarse. El pueblo de Israel fue influido por Sedequías y por aquellos que eran los capitanes, se dejaron llevar y también cayeron. Hermanos, tenemos que dejarnos llevar por Dios, por Él. Cuando Jesús veía los problemas y veía la multitud que le seguía y que cada vez eran menos, ¿recordáis lo que preguntó a los suyos? ¿Vosotros también queréis iros? Porque hay problemas, ¿eh? Habéis aprendido que seguir a Jesús, que seguir al Maestro, no es simplemente ver cómo hay milagros, cómo hay maravillas, sino que hay que pagar un precio. ¿Queréis marcharos también vosotros? Y la respuesta fue clara, la respuesta que deberíamos de asumir nosotros también. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. El pueblo muchas veces no quiere seguir al Señor. Incluso a los mensajeros que Dios da, como Jeremías en aquel tiempo, los rechazan, menosprecian la palabra de Dios. Y dice el versículo 16 en el pasaje que hemos leído, que se llega a un punto en el que ya no hay remedio. Son los últimos tiempos. Ya no hay remedio. Quemamos todo lo que Dios nos ha dado. Quemamos ese Edén que tenemos en el Señor. Y llega el momento en el cual ya no hay tiempo. Sedequías era el hijo pródigo de aquellos reyes que querían ser importantes y uno tras otro hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios tenía misericordia y daba una nueva oportunidad y daba un nuevo tiempo. El hijo pródigo, ¿recordáis la parábola? Padre, dame lo que me pertenece. ¿Para qué? ¿Para qué le pides a Dios lo que te pertenece? ¿Para quemarlo? ¿Para gastártelo como tú quieres? ¿Para vivir como tú quieres? Se quemaron los palacios de aquel pueblo y todo lo que era deseado por ellos, porque pensaban que lo que Dios le había dado era para hacer ellos lo que quisieran. Y perdieron una gran oportunidad. No pierdas la oportunidad que Dios te está dando a ti ahora. Dios quiere bendecirnos en este tiempo. Un tiempo de crisis, pero es un tiempo de oportunidad para crecer en el Señor. Estamos en los últimos tiempos. Hubo alguien que nació en el cautiverio que no pudo experimentar todo lo que experimentó aquel pueblo de Israel. Se llamaba Daniel, un jovencito que aprendió a seguir al Señor, a amarle, y que dice la Escritura en Daniel en el capítulo 9, 1 al 5, que él oraba y le decía: Señor, ¿este es el último tiempo? ¿Son estos los últimos tiempos? ¿Cuánto tiempo debemos de estar en cautiverio? Y Dios le mostró algo muy especial, que no serían 70 años en sí, aunque fuesen 70 años para salir de Babilonia y entrar bajo la dirección de otro emperador, de Ciro, en un tiempo de tolerancia y poder salir. Pero no son 70 años. Son 70 semanas de años. ¿Y qué estaba diciendo Dios a Daniel? 70 semanas de años.
estaba diciendo que vendría alguien que es el que marcaría los últimos tiempos, y era el Mesías. 70 semanas de años era el tiempo del libertador, era el tiempo del Mesías, era el tiempo del Señor Jesús. Y estamos en ese tiempo. Cuando el Señor Jesús vino, dijo: este es el tiempo de salvación. Los últimos tiempos son tiempos para restauración, son tiempos para vivir cerca de Dios. Hay problemas, hay dificultades. El apóstol Pablo ya pensaba que eran los últimos tiempos y que el Señor Jesús venía. ¿Os acordáis? No hay tiempo ni para casarse. Si alguno está soltera o soltero, que no tengáis hijos, el Señor viene. Es el tiempo ya para prepararse. Pero él seguía trabajando, pero viviendo como si el Señor viniera ya. Pensaba que era su tiempo. Y nosotros podemos pensar de la misma manera que este es el tiempo. Pero eso lo que significa es que es tiempo para buscar a Dios. Es tiempo para anunciar el mensaje de salvación. Es el tiempo de restauración. El tiempo de pandemia. Una situación vírica, mundial. Es un tiempo para proclamar el mensaje de salvación en el poder del Espíritu Santo. Estamos en los últimos tiempos. Mañana podría venir el Señor Jesús. Hoy es el tiempo de proclamar. Porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Podría venir un rey Ciro, al cual Dios le dijo que le daría a todos los pueblos. Y Ciro se hizo muy grande y dejó salir a Israel. Y vio cómo Dios bendecía al pueblo de Israel. Y pudo aprender de una serie de cosas. Y le dio pueblos a aquel emperador. Pero Dios ha dado en Cristo todo lo que nosotros necesitamos. En Él están todos los imperios de vida. Y en Él tenemos que movernos. En tiempo de pandemia, el mensaje del pueblo de Dios tiene que ser un mensaje de valentía. Tenemos que ir con prudencia, tenemos que cuidarnos, pero tenemos que proclamar que estamos en los últimos tiempos. Desde que Jesús vino, estamos en los últimos tiempos. Y eso no significa, bueno, si han pasado 2000 años, pero estamos en los últimos tiempos, es el tiempo de salvación. Para Moisés fue un tiempo también especial, que se vivió de otra manera. Para Noé fueron otros tiempos que se terminaron. Y el arca fue esa oportunidad de restauración. Cristo es nuestra oportunidad de restauración y ya no hay más. Porque ahora sí que no hay más. Ya estamos en la etapa final de estos últimos tiempos. Decía el apóstol Juan en 1 de Juan 2:18, muchos anticristos ya han salido. Lo decía Juan en el primer siglo de nuestra era. Porque estamos en los últimos tiempos. 1 de Juan 2:18. Porque estamos en los últimos tiempos. Mirad, tú vives muchas veces como yo, pensando que mañana hay otro día, ¿no? Y mañana hay otro día, yo tengo mi programa, lo tengo todo proyectado, y que luego hay otro día, y hago pues mis proyectos, y está bien. Pero ten en mente que pudiera ser que mañana no haya otro día. Sigue haciendo tus proyectos, pero deja que Cristo sea el proyecto más importante en tu vida. Porque si no, lo vas a quemar todo, te vas a quedar sin nada. ¿De qué te sirve? Decía también esa parábola, aquel que estaba abundando, llenando sus graneros. ¿De qué te sirve ahora todo eso cuando hoy vienen a buscar tu alma? Vivimos en los últimos tiempos y hoy es cuando nos toca, en medio de lo que estamos viviendo, no solamente proclamar, sino que nos toca vivir lo que el Señor nos ofrece, que es una vida de perdón, una vida eterna, una vida gozosa, es ese nuevo Edén en Él, y todas las cosas en Él tienen un valor diferente. ¿Por qué no tomamos una decisión? ¿Por qué no hacemos las cosas como el Señor quiere? ¿Por qué no dejamos aquellos proyectos en los que estamos muchas veces obstinados?
como dice el pasaje que hemos leído de Sedequías, que decía que su corazón estaba obstinado en hacer lo que quería y desoía a los mensajeros que Dios le daba. Y Dios tuvo que decir, no se puede hacer nada más. Dios quiere usarte en este tiempo, que es un tiempo complicado. Es que estamos en los últimos tiempos, pero en el Señor hay poder, en el Señor hay salud, en el Señor hay vida, en el Señor nada, ni siquiera la muerte podrá separarnos de lo mejor que tenemos. Y es esa vida que solamente reside en el Señor. Pero tienes que entender algo. Y eso que debemos de entender, que nos hace ver que estamos en los últimos tiempos, tenemos que compartirlo con los demás. Y es que somos pecadores. Es que somos pecadores. ¿Sabíais? ¿Sí? ¿Sí, Alejandra? ¿Eres pecadora tú también? Somos pecadores. ¿Y sabéis qué significa eso? Que tenemos que pelear por no pecar, porque seguimos a Cristo. Ser pecadores no es acomodarnos a decir, como soy pecador, hago las cosas mal. No, ser pecadores es reconocer que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y estos son los últimos tiempos. Ya no hay otra oportunidad. Cristo ya vino. Y podemos ver una familia preciosa en nuestro entorno. Y podemos ver proyectos que se van arreglando muy bien. Y Sedequías pudo ver palacios, pudo ver hijos, pudo ver un tiempo bueno. Pero antes de que le sacara los ojos Nabucodonosor, ya los había perdido él. Porque no quiso escuchar a Dios. No quemes tus palacios, ponlos en las manos de Dios. Porque mañana Dios va a tener cuidado de ti. No deshagas todo lo que Dios te ha dado. Cuando Adán y Eva fueron creados, pues Dios le dijo, mira, aquí lo tenéis todo. Disfrutadlo. Pero no cojáis lo que no corresponde. Ahí está en el centro el árbol de la vida. Es vuestra decisión. Hermanos, estamos en un tiempo de pandemia. Hay mucha gente que mira al cielo y necesita orientación. Y nosotros no podemos estar viviendo como si no estuviéramos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Mi vecino puede ser que se muera sin conocer al Señor. Y eso es de perdición eterna. Aquellas oportunidades que Dios me da, tenemos que saber aprovecharlas. Pon tu vida en orden, porque estamos en los últimos tiempos. Vamos a tener un tiempo así de oración, vamos a alabar a Dios y pedir que paséis. Y después vamos a terminar orando con lo que Dios haya puesto en tu corazón. Vamos a ponernos de pie.
alumbra nuestros pasos. Queremos siempre estar cerca de ti. Vuelve a resplandecer en mí y que tu gloria y tu verdad puedan mi vida reflejar. Vuelve a brillar. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino, alumbra nuestros pasos. Queremos siempre estar cerca de ti. Vuelve a resplandecer. Vamos a orar a Dios. Padre, queremos que tú resplandezcas en nosotros. Señor, perdónanos si no estamos viviendo como tú quieres. No queremos vivir de forma obstinada, pecando, fallándote, dejando de hacer aquello que tú quieres que hagamos en estos momentos, en el entorno donde nos movemos. Señor, sabemos que estamos en estos últimos tiempos y estos tiempos tienen una característica, y es que yo tengo que decidir. Yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo, que si bien nosotros ahora estamos limitados en cuanto a tocarnos también físicamente y todo lo que estamos diciendo, tu Espíritu Santo puede tocar nuestras vidas. Tú estás en medio de nosotros. Y pido, Señor, que tu mano poderosa de sanidad, de aliento, de vida, toque en estos momentos nuestros corazones. Que podamos ver que es el tiempo que tú nos has dado. Ayúdanos a hacer las cosas acorde a lo que tu Espíritu Santo quiere. Perdónanos, Señor. Perdónanos si estamos moviéndonos por otros lados que no corresponden. Que no hagamos alianzas con aquellos que a ti no te aman. Que no nos hagamos ídolos. Que seas tú nuestro Dios en todo. Que nos humillemos delante de ti. Que nos humillemos ante tu voluntad, como tendría que haber hecho Sedequías con el profeta que tú enviaste, Jeremías. Señor, hoy hemos escuchado, hemos abierto la Biblia, hemos escuchado tu palabra, tú nos estás hablando, tú estás diciendo a cada uno quizás algo diferente, pero yo pido, Señor, que no nos escapemos por la rendija de nuestros propios intereses, sino que nos quedemos en tu presencia. Y hoy, Señor, tu mano de sanidad, de perdón, de poder, de libertad, toque nuestro corazón. Haz tu obra, Señor, y ayúdanos a que lo que decidamos ahora mismo sea algo firme, con un amén fuerte, porque te amamos y eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, Dios os bendiga mucho. Voy a pedir, porque no nos vamos a saludar aquí dentro, no podemos, que los que están atrás vayan saliendo y en la calle ya nos despedimos. Así que ir saliendo, por favor. Nos vemos el miércoles online.